Romanos capítulo 11, versículo 23 y 24, vamos a tocar esos dos versículos. Los gentiles son advertidos contra el orgullo y la incredulidad. Romanos capítulo 11, versículo 23. Vamos a leerlo desde el 22 al 24 para poder tener una idea. Romanos capítulo 11, cuando lo encuentre me dice un fuerte amén. Vamos a darle lectura. ¿Ya lo encontró? Leamos todo, dice la palabra del Señor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de que nos das de poder estar acá. Te pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento para tu palabra y sobre todo, Padre, que en nuestros corazones sea tierra fértil para ponerla en práctica. Regálanos entendimiento, Señor, para vivir cada día en comunión contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. En el contexto de lo que se ha estado enseñando, de lo que se viene estudiando, podemos recapitular que los cristianos en Roma habían creído, se habían convertido al cristianismo y de una manera de enorgullecerse, se jactaban de tener un conocimiento mayor que los judíos y empezaban a menospreciar los gentiles creyentes. Recordemos que los gentiles no pertenecemos a la raza judía, a la raza de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estos creyentes en Roma, en la iglesia, pensaban que como Dios les había dado la oportunidad a través de su bondad de creer, ellos tenían mayor conocimiento que los judíos. Y olvidaban que a ellos se les había instruido desde pequeños, se les dio la ley, los pactos, eran descendientes de Abraham, y ellos empezaban a verlos de menos. Entonces, la Biblia nos enseña acá que el apóstol Pablo tenía ese momento de poner las cosas en orden, ya que él mismo era judío. Entonces los cristianos empezaron a conocer de la palabra de Dios teológicamente, miraban las bendiciones que Dios les había dado y empezaron a creerse en su vida cristiana mejores que los judíos y los menospreciaban porque ellos entendieron que los hijos de Israel habían rechazado al Mesías. Entonces el apóstol Pablo viene hablando a los gentiles, pero ahora, había hablado a los judíos, ahora va a hablar a los gentiles, para poner en orden eso de que ellos se creían más. Y eso hace que nosotros ahora también podamos tener un pensamiento, que ahora que somos salvos, que tenemos la palabra del Señor, que tenemos un ministerio y pensamos que todo lo merecemos. Y es al contrario, es donde debemos de entender que si hemos llegado hasta acá 10 años, 5 años de cristianismo, 20 años de cristianismo, no es por perfección humana, sino por la bondad de Dios. Porque Dios ha hecho en nosotros un cambio radical. Entonces, cuando va a hablar de esta metáfora del olivo, se me puede poner la imagen, porque a veces escuchamos del olivo, ¿verdad? Y no entendemos a qué se refiere o cómo es. Entonces, ese es un injerto de un olivo. El olivo que está abajo es el olivo natural. A veces pensamos que el olivo es
como que fuera ruda o esto así pequeño, son árboles grandes. Entonces la metáfora que va a utilizar o que está utilizando el apóstol Pablo acá es bien larga y hace referencia a que en Israel hay dos tipos de olivo: el olivo natural, que es el que está bajo la rama gruesa, y el olivo silvestre. Se llama cebache y es un olivo que no sirve para mucho. Entonces ese injerto que está ahí, se cortaban las ramas del olivo silvestre y se llevaban al olivo natural. Se cortaban en las partes más gruesas del tronco, se hacían hendiduras, se sembraba el olivo silvestre, se le echaba barro o tierra y se le amarraba un trapo alrededor. Se esperaba cierto tiempo y la savia del olivo natural, que es una savia verdadera, alimentaba esa. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y ese injerto daba vida y empezaba a dar fruto. El fruto del olivo silvestre es tan pequeño e inservible para decir nosotros un ejemplo salvadoreño. Nosotros conocemos el tomate, pero también en el campo conocemos un pequeño tomatillo chiquito. Y hay quienes lo cortan y de eso hacen tomatada, ¿no ha visto? El pequeñito amarillo que apenas, así era el olivo silvestre también. Ese es un tomate silvestre, decimos nosotros. Entonces, cuando empezaba a dar fruto, empezaba a brotar las hojas. Pero no era porque el olivo silvestre era 100% efectivo, sino porque lo que lo mantenía era el olivo verdadero, el olivo natural. La siguiente, por favor. Pasado el tiempo, daba fruto. Ahí tiene un año exactamente. Se sembró como el 2 de febrero del 2019 y luego pasa al 2020. Un año después, el olivo silvestre ha sido injertado y da un fruto. Para que tengamos una idea de que cuando hablamos del olivo y usted silvestre solo el gato se acuerda. ¿A qué se refiere el olivo silvestre? Le voy a explicar, en la parte del Mediterráneo, en las colinas del Mediterráneo, se daba bastante el olivo silvestre y servía para hacer cosas pequeñas, porque el fruto del olivo o de la oliva silvestre era pequeño, pero del verdadero era grande. Entonces, esa imagen, un poquito más después, empieza a dar fruto. Pero el olivo silvestre tenía una característica. Diga conmigo, plaga. Los tres que me apoyan les aplago. ¿Sabe que el olivo silvestre tenía, oiga lo que tenía? Lepra del olivo. Esa plaga lo tenía, lepra del olivo. Y el peligro era que esa lepra del olivo atacara el olivo natural. Pero el olivo natural sobrepasaba todo lo que traía el olivo silvestre y lo que daba era buen fruto. Nosotros, los gentiles, fuimos injertados y veníamos con lepra del olivo. Ese cambio que se genera al tener un injerto no es porque el olivo lo merezca, sino porque alguien tuvo la acción de arrancar eso y de sembrarlo para que produzca fruto. Así también nosotros, siendo olivo silvestre, que no servíamos para mucho y que teníamos muchas plagas, alcoholismo, algunos homosexualismo, lesbianismo, y ahora siendo injertados, después de cierto tiempo, damos frutos. Amén. Porque el olivo, retrocédame la primera, por favor. El olivo ahí no está dando fruto, hermano. Ahí trae el fruto anterior. Como algunos traemos cosas arrastrando de las cosas pasadas. En esa imagen trae hojas del olivo silvestre. Pero eso se les van a caer. Las plagas que traía se le van a ir y va a empezar a dar buen fruto. Pregunto en esta noche, Dios ha transformado nuestra vida porque desde el momento que le conocimos la bondad de Dios y éramos personas diferentes
antes de conocer a Cristo. Yo quiero que vea a su vecino, véalo bien, véalo, véanse, porque de todas maneras algunos ven para allá, véalo. ¿Lo ve bonito usted? Huele rico, ¿verdad? A bus de la 113, de la 116, huele a trabajo. ¿Cómo lo ve usted? Usted debería de alegrarse porque ese hermano que usted ve o esa hermana ha sido transformada por el poder de Dios. Porque no es ni la sombra de lo que era antes. Por eso Dios nos hace énfasis en su palabra, en el estudio de la palabra, de que realmente no debemos de jactarnos. Y hay gente que dice, yo tengo 20 años en el evangelio. Pues no se le notan nada a usted. Como que lo acaban de injertar y trae lepra del olivo. Hasta cochinilla trae, a saber qué es, giote, de sarna y de todo. Porque esa bondad de Dios, que no merecíamos nada, Dios la transforma en un fruto. Pero para dar ese fruto, para que se injerte bien, tiene que pasar un tiempo. Entonces los cristianos en Roma empezaron a ver las bendiciones. En el capítulo 12 habla sobre sus dones y hablan de eso. Y los israelitas fuera porque son pecadores. Si todos somos pecadores, hermano. Así es que el que va entrando a la vida cristiana va empezando a dar fruto. Y hay quienes ya tienen 10 años y están todos marchitos espiritualmente. Entonces, la Biblia nos habla en el capítulo 11, vea lo que dice el versículo 22, hablando sobre lo siguiente. Vea lo que dice, 11, 22. Vea lo que dice. Porque si Dios no perdonó, 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Esto lo vimos con el pastor el miércoles pasado. Dos cosas: la bondad y la severidad, el carácter de Dios. Así como Dios es bondadoso con nosotros, hermanos, no se extrañe que Dios actúe con severidad. Porque Dios no tiene doble cara como nosotros tenemos. Cuando Dios nos bendice bien, hermanos. Cuando Dios nos da de su amor, de su bondad, de su paciencia, lo hace con todo su amor. Por eso cuando aplica la severidad en el castigo, en la disciplina, en la corrección, en aquello de quitarnos las cosas que nos estorban, Dios es justo. Y a veces pensamos que ¿por qué me pasan las cosas a mí y por qué no? ¿Qué tenemos de especial nosotros? Que yo soy una hija de Dios. Pues todas son hijas de Dios y sufren también. Porque creemos que la arrogancia de pensar de que yo oro, yo predico, yo sirvo, me lleva a tener un grado de preferencia delante de Dios. Dios no tiene preferidos, hermanos. Dios nos ama a todos por igual. Lo que cambia es el amor hacia Él. Porque aquí en esta noche hay personas que aman mucho a Dios y otras personas que amamos menos a Dios. Si me amáis, ni pueden ese texto. Si me amáis, guardad mis. Vamos a ver clase de Taberquí. Si me amáis, guardad ¿qué? ¿A dónde los va a guardar? Bien guardada tiene la Biblia usted. En el corazón y en la mente. Porque cuando usted tenga la oportunidad de robar, no lo va a hacer porque usted ama a Dios. Cuando usted tenga la oportunidad de adulterar, de fracasar, no lo va a hacer porque usted ama a Dios. Pero ¿cuántas personas lo hacen? ¿Cuántas personas fracasan? ¿Por qué? Porque dejaron de amar a Dios. Entonces, la bondad de Dios, hermanos, sinceramente, levánteme la mano quienes han sido bendecidos por Dios. Y el que no, déjele caer la mano así. ¿Sabe por qué? Mire, esta hora del culto, estar en un hospital es un gran dolor. Anhelar poder estar en esa silla. Muchas personas han experimentado la bondad de Dios. Deberíamos de estar muertos a esta fecha. Segunda oportunidad. Y en el extremo Dios permite una tercera oportunidad. Dios es tan bondadoso.
Pero la bondad de Dios también se le conoce como, hablaba el pastor, la gracia común o la bondad general, la bondad universal. ¿Y qué es la bondad universal? Vea lo que dice Mateo, por favor, 5:45. Mateo 5:45. Y vamos a ver qué es lo que dice. Mateo capítulo 5, versículo 45. Dios muestra su bondad, pero también muestra su severidad. Mire lo que dice Mateo 5:45. La gracia común, ese favor que Dios tiene para las personas no creyentes. Mire lo que dice Mateo 5:45. Dice así: ve, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿De quién es el sol, hermano? De él. Su sol sobre, mire quién primero, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia viene para todo, pero la bondad de Dios, la bondad, la gracia común, está también cuando la persona sana de un cáncer y no es creyente. La bondad de Dios también es de darle de comer al drogadicto, al asesino. La bondad de Dios, la gracia común, y le da la oportunidad que, a pesar de que rechaza el mensaje, se le lleva el mensaje de salvación. Entonces, la bondad y la severidad, cuando Dios es severo, hermano, es algo que nosotros no logramos quizá comprender en totalidad. Dios nos advierte de un juicio. Dios nos advierte de Él mismo, porque Él es el que creó todo. Él es el que dijo: la paga del pecado es muerte. Y Él es el dueño del infierno, de la condenación, del juicio eterno. Entonces Dios me libra de Él mismo. Pero su bondad para conmigo ha sido de extenderme la mano. ¿Y cuántas personas que estamos acá rechazamos tantas veces las cosas del Señor? Y hasta blasfemamos y dijimos cosas. Yo a esa iglesia no voy, y aquí estaba cantando. Hasta himnario, Biblia y todo tiene. Y hoy que hablen de su iglesia y empieza casi a darse duro. Porque esa es la bondad de Dios. Pero la severidad es que así como Dios es justo para darnos lo bueno, también será justo para dar condenación a aquel que rechaza a su Hijo llamado Jesús, nuestro Salvador. Entonces, el apóstol Pablo hace esa referencia. Volvamos a Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice: la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No se está refiriendo a la pérdida de la salvación, porque nadie ha ganado la salvación por un esfuerzo humano. Está refiriendo a ser agradecidos, de reconocer de esa bondad de Dios, porque Dios ha llegado en el momento justo, cuando más lo necesitamos. Entonces, Dios tenía un plan, tanto para Israel como para los gentiles. Dios no ha desechado a Israel. Dios ha cambiado ese plan, pero lo sigue. Tiene un plan para Israel en la actualidad y tiene un plan para la iglesia. Pero Dios tiene una promesa tan grande para con Israel. Por eso los creyentes en Roma, ellos no entendían y se jactaban y decían: no, hombre, si estos rechazaron al Señor, estos son judíos, no entienden. Pero vea lo que dice, por favor, una promesa. Jeremías 31, versículo 35 y 36. Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36. Veamos qué dice Dios respecto al trato con Israel. Dios tiene un programa especial para la iglesia y para Israel. Por tanto, creer que Dios ha desechado a Israel no es así. Dios tiene un plan perfecto. Y mire cómo dice esta promesa tan bella referente a ese pueblo del Señor. Mire, 31, 35 y 36. ¿Ya lo encontró? 31, 35 y 36. Dice así: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Mire lo que ha dejado: que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren
estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Imagínense cómo es. Quiere decir que el día que ya no salga el sol, que el mar ya no tenga sus olas y las estrellas ya no estén, entonces sí, Israel ya no estará. Pero cada mañana que usted se levanta y puede ver el amanecer, y cada noche poder ver las estrellas, y cada vez que vamos a la playa, al mar, podemos ver que así como permanece esa ley de las 24 horas de la rotación, esa es una ley que Dios ha dejado cada día desde hace muchos años. Así se cumple la promesa de que Dios todavía tiene ese amor a Israel, las promesas a Israel, así como la ley del sol que sale por la mañana y usted sabe, da la vuelta. El día que ya no está el sol, ya no está la promesa para Israel. Por tanto, Dios comprueba acá que tiene esa promesa de que su pueblo Israel siempre será su pueblo amado. Solo que ahora tiene una dificultad, y es lo que dice el versículo 23. Vea lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 23. Adelantamos un poquito. El apóstol Pablo ahora se dirige a los gentiles para poder motivarlos a tener un celo por el Señor. Mire lo que dice el 23. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, vea cómo es. El apóstol Pablo, ahora los cristianos en Roma, les quiere, a través de lo que escribe en el capítulo 11, hacer ver a los judíos creyentes, a los judíos que son su parentela, a los que no creían también, motivarlos con lo que el evangelio ha hecho en la vida de los gentiles, siendo ellos que han visto las promesas de Dios, han descubierto muchas cosas. Dios ha bendecido tanto al pueblo de Israel, que usted puede verlo como desde 1948 la nación de Israel se ha levantado y ha sido tan bendecida por el Señor. Es su pueblo escogido. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles formamos parte ahora de la iglesia de Cristo, la cual le compró con su sangre. Nosotros tenemos también un lugar, no por ser buenos, no por tener una justicia que nos lleve a la salvación, sino por ser lo peor del mundo, por ser un olivo silvestre que no merecía estar injertado ahora en las promesas de Dios, en el reino de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo quiere que podamos entender nosotros los gentiles que esa acción de la severidad de Dios, arrancar las hojas naturales, las ramas naturales y desecharlas, no para siempre, y tomar la acción de arrancar del olivo silvestre e injertarlos en el olivo natural. Entonces el apóstol Pablo quiere eso, que despertar un celo, una envidia, cómo Dios está dando bendición a los gentiles. Pero los gentiles, les repito una vez más, se jactaban mucho y no entendían. Y el apóstol Pablo hace esta metáfora para poder comprender que es a través de un cambio muy personal. No hay cosa más impactante en la vida de un no creyente, es ver realmente un cambio en las personas. Y esto nos lleva a nosotros a entender, hermanos, nuestra familia no se va a convertir porque le hablemos. Sí le podemos hablar del Señor, pero se va a convertir cuando vean en nosotros el mejor ejemplo. Porque no se puede tener dos cosas, hermano. Si somos una cosa dentro de la iglesia con un uniforme y somos otra fuera de la iglesia sin uniforme, no estamos dando fruto. Y si hay algo que nuestros hijos nos van a reclamar, hermanos, nuestra familia, es por nuestro testimonio. Los gentiles llegaron a tener un gran cambio, que los judíos, al ver eso, unos creían en el evangelio y se daban cuenta que Dios empezó a bendecir. Y si usted lo recordará a través del apóstol Pedro, que llega donde Cornelio, y ellos se extrañaron y dijeron: aún ahora entendemos
que también el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, de manera que también opera. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Pero también debemos de entender que no solamente hay que comprender cómo fuimos injertados, sino permanecer en ese sentir de que Dios quiere que nosotros mantengamos la humildad. Vea lo que dice el versículo 24. Ahí dice el versículo 24. Mire lo que dice. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra costumbre fuiste injertado en el olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esta parte de este texto, solo quiero leerle algo. El olivo silvestre se le conocía como un acebuche, así se le llamaba, bien raro el nombre, acebuche. Cuando alguien te decía, anda a recoger acebuche, ellos sabían que era el olivo silvestre. Si yo arranco, corto una rama del olivo natural, y son ramas naturales, si las arranco y las desecho, si vuelvo a injertar las ramas naturales en el olivo natural, será algo sorprendente. Así como es sorprendente entender que del olivo silvestre pude injertar en el olivo natural. Si eso dio fruto, si eso sirvió para dar vida a una rama cortada que no valía nada, que tenía lepra del olivo, ¿cuánto más será el mayor gozo de Dios que su pueblo Israel se ha injertado una vez más? Pero ¿por qué no puede ser injertado? Porque permanece en la incredulidad. Israel está completamente ciego porque no puede ver. Ellos esperan al Mesías. Vea lo que dice por favor 2 Corintios capítulo 3 versículo 11 en adelante. Veamos 2 Corintios, un poco más adelante, capítulo 3. Mire el versículo 14. ¿Por qué ellos permanecen en incredulidad? ¿Por qué ellos no pueden obtener la salvación? ¿Por qué ellos la dureza de su corazón? Mire lo que dice 2 Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice, 3:14. Pero 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mientras ellos tienen la Torah, toda la interpretación, y desde pequeños los instruyen a los niños y están con las filaterias y están en el muro ahí, ellos tienen un velo, porque permanecen en incredulidad. Cuando ellos dejan la incredulidad y reconocen a Jesús como el Mesías esperado, ellos vuelven a ser injertados. Por eso Dios no ha desechado a Israel completamente, porque hay muchos judíos en la actualidad que también están creyendo, siendo ellos una rama natural, han sido injertados, pero Dios tiene un programa especial para ellos. Y vea lo que dice el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mira el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mire, pero ¿por qué? Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces hay un juicio para Israel. ¿Y cuál es ese juicio? Que ellos tropezaron, cayeron, fueron cortados, fueron desgajados por su incredulidad. Y nosotros podemos ver, el pastor hacía referente al ejemplo que teníamos de Israel en todo el tiempo. Fueron cautivos por Egipto, fueron cautivos por Babilonia, luego por los medos persas, luego por los griegos, vino el imperio romano, y sufrieron ellos en la continuidad del tiempo el holocausto.
El pueblo judío es un pueblo sufrido, pero por su incredulidad. Teniendo ellos la oportunidad de entrar a la frontera de Canaán y a unos pasitos, pero 10 de ellos se desanimaron porque no creyeron que Dios era tan poderoso que solo era de tomar posesión la tierra. Pero esa incredulidad los ha llevado a ellos a tener un sufrimiento. También es aplicado a aquellos gentiles que endurecen su corazón. Si hay algo que al cristiano le duele, hermanos, es tener una familia que tenga un corazón tan duro para las cosas de Dios. Y no solamente a alguien que no ha recibido a Cristo. Hablo de personas que en todo este año, hermano, todo este año no han leído la Biblia. ¿Por qué no la leen? Porque no la creen. No se congregan, no sirven. O sea, están estancados porque hay incredulidad, dureza en su corazón. Porque cuando le servimos al Señor, le servimos en gratitud por todo lo que nos da y por lo que Él es, hermano. Porque cuando Dios nos contesta algo, todo el mundo tiene la disposición, pero cuando no nos contesta, esa incredulidad hizo que el pueblo de Israel cayera y no tuviera la oportunidad. Eso llevó a que la predicación de los gentiles se extendiera. Los judíos rechazaron y Dios empezó a obrar a través de los gentiles, que ahora el evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra. Pero Dios quiere que nosotros también podamos entender que este pueblo escogido de Dios tendrá un tiempo. Vea lo que dice, por favor, el versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Ese olivo silvestre, que ahora se cree más que el olivo natural, entenderá que Dios volverá a injertarlos, porque cuando Cristo ya esté en sus corazones, de la misma manera que nosotros le hemos recibido, habrá un remanente al Señor. Mire lo que dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Vea cómo es. Dios tiene un plan perfecto. Y a veces no tener una lectura de la palabra de Dios, no tener un estudio bíblico, escuchar predicación, nos hace vivir una vida secular donde el Señor viene y hay quienes sí va a venir y no sienten esa emoción de saber que tarde o temprano, hermanos, el Señor vendrá por nosotros. Y esa es la esperanza cuando nosotros entendemos que ese tiempo de injertar olivo silvestre se va a terminar. La última persona que reciba a Cristo, que sea gentil, que llegue al número determinado, que solo Dios lo conoce. Y posiblemente, decía nuestro pastor fundador, que en el momento que Cristo venga, alguien puede estar evangelizando, la última persona. Por eso la oportunidad de evangelizar a los demás, pues en ese instante, de orar con esa persona, ya sea al otro lado del mundo o de ese lado del mundo, de evangelizar a alguien, y en ese instante se termina el tiempo de los gentiles y Dios vuelve una vez más y activa ese programa para Israel. Pero todo esto ha acontecido en parte. ¿Por qué en parte? Porque Dios no ha desechado jamás a su pueblo. Por eso nosotros oramos por el pueblo de Israel. Es un pueblo duro de corazón. A pesar de tener la ley, de tener escrito en el original toda la palabra del Señor y entender que ellos conocen cosas sorprendentes que nosotros no conocemos, de interpretación, de aplicación, pero su dureza de su corazón no lo deja entender. Pero vea lo que dice: esta ignorancia de este misterio para los cristianos en Roma era la advertencia para que ellos no cayeran en el menosprecio del pueblo de Israel y empezaran a creerse más. Por eso, más adelante en otro capítulo, el apóstol Pablo escribe que cada uno de nosotros no tengamos mayor concepto del que podamos tener.
cada día nosotros debemos de entender, hermanos, que Dios tiene un propósito, tanto para nuestra familia, para el pueblo de Israel, y Dios no ha desechado nunca ese programa. Ahora bien, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Habrá un momento donde usted y yo vamos a poder ver todo el programa de Dios e Israel surge nuevamente para llevar las buenas nuevas de salvación. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que Dios ha hecho de Israel ahorita un programa especial y que lo está cumpliendo y lo cumplirá. Pero mientras se cumple el programa de Israel, nosotros debemos de cumplir realmente el propósito de Dios. Vea conmigo para finalizar, Hechos capítulo 1, el programa del Señor para la iglesia. Mire lo que dice, Hechos capítulo 1, versículo 8. Mientras se está injertando más personas al olivo natural, esa acción, ese trabajo debe de ser realizado por los cristianos, por los creyentes, por los gentiles. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el programa de Dios para la iglesia. Surgir de Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Eso nos corresponde a nosotros. Mantener una humildad, no creernos que llevamos tanto de cristianismo, jamás eso es una garantía. Puede tener 40 años en el cristianismo y fracasar el día siguiente. Puede tener 6, 7 ministerios, una gran iglesia, pero eso no quiere decir que la merezca. Nadie merece nada. Todo ha sido por la misericordia y por la bondad de Dios. Por eso cada día las bendiciones de Dios vienen por su misericordia. Hay peticiones que usted jamás le ha pedido al Señor y Dios se lo ha dado. Y nos sorprende con eso. Pero el trabajo de poder llevar a más gentiles ese evangelio, de transformar, de saber que somos silvestres y vamos a ser injertados en el olivo natural, porque esa savia, esas promesas, eso que a Israel se le dio, somos partícipes también ahora nosotros. El apóstol Pablo quería dejar claro eso en la iglesia de Roma, que muchos gentiles miraban con menosprecio a Israel. Y Dios tiene algo especial para aquel gentil que le cree a Jesús, porque así como Israel fue bendecido, nosotros somos bendecidos. Pero también Israel será nuevamente injertado para poder llevar a cabo el plan perfecto de Dios y de conocer que las promesas de Dios se cumplen y el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Regale un aplauso al Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor.